Chicos, buenos días. En esta oportunidad, dentro del curso de Geografía, vamos a desarrollar el tema concerniente a América, pero propiamente dicho, América del Norte. Atención los estudiantes del nivel 3. A ver, vamos a iniciar. Tomemos en cuenta que América es un continente ubicado exclusivamente en el oeste respecto al meridiano de Greenwich. América propiamente dicha se va a subdividir en tres subcontinentes: América del Norte, América Central y América del Sur. El tema del día de hoy, entonces, lo que nos toca hablar es de América del Norte. Cuando hablamos de América del Norte, vamos a hablar específicamente de estos tres países: México, Estados Unidos, los United States y Canadá. ¿Ya? Dentro de eso vamos a hablar ya de más características, tanto políticas como físicas de este tema. Entonces, mucha atención a todos los criterios que se van a determinar. El país más al sur de América del Norte vendría a ser México. El país más al norte de América del Norte sería Canadá. Es más, Canadá llega cerca específicamente o pasa el círculo polar ártico, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Es más, y tiene proximidades hasta el centro de los polos. ¿Está bien? Entonces, todas estas son las características. Por otra parte, vamos a ver que América del Norte, por acá, tiene frontera con el Océano Pacífico y por esta parte con el Océano Atlántico. Determinemos eso. Vamos, principales características, antes de eso, localización. América del Norte se ubica en la parte septentrional del continente americano. Cuando nos dicen en la parte septentrional, nos están diciendo que América del Norte se ubica en el norte del continente americano. También te pueden decir de repente en la zona boreal, que es lo mismo, ¿ya? Tomen en cuenta esto. Entonces estamos usando el principio de localización para poder identificar dónde se ubica este subcontinente que estamos tratando el día de hoy. Vamos, principales características. Dentro de las principales características vamos a tener a la isla más grande de América del Norte, llamada Groenlandia. Ustedes pueden visualizar toda esta isla. Es más, es la isla más grande de todo el planeta. Es Groenlandia. ¿Y dónde se ubica? Específicamente se ubica en el subcontinente de América del Norte. Pero Groenlandia no pertenece ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a México. Groenlandia es una dependencia que le pertenece al país de Dinamarca, a un país europeo. Entonces, estas son tierras de un país europeo llamado Dinamarca. Seguimos. Monte más grande. Dentro de los montes más grandes, o el pico o la montaña de mayor altura, vamos a tener el monte McKinley, ubicado en Estados Unidos, aproximadamente con una altitud de 6.000 metros a más, ¿no? Pero comparado con la cordillera de los Andes, con el pico más alto de nuestra cordillera de los Andes o del Himalaya, son inferiores. Vamos, otro. Dentro de esto también vamos a tener a la cadena más larga. Dentro de la cadena más larga vamos a determinar a los montes rocallosos. Los montes rocallosos son un conjunto de cordilleras que se van a ubicar en el oeste de América del Norte. Ustedes pueden visualizar la línea que estoy ejecutando. Esta parte serían los montes rocallosos. Tendríamos que tener un mapa físico para poder identificar. En esta oportunidad tenemos un mapa político de la división de América del Norte. Seguimos. Río más largo. El río más largo, jovencitos, se ubica en Estados Unidos y es específicamente acá. ¿Y cuál es ese río? Es el río Mississippi, ¿no? El río Mississippi. ¿Y dónde va a desembocar? Va a desembocar en el Golfo de México. Comparado con los ríos de Sudamérica, ejemplo, el río más grande del planeta, que es el Amazonas, en este caso, en América del Norte, el río más grande sería Mississippi. Seguimos. Otra característica. El lago más grande. El lago más grande se ubica entre Canadá y Estados Unidos. Ustedes pueden visualizar acá, de color celeste. Acá se ubica el lago más grande. Dentro de ellos, el lago más grande es el lago Superior, que está entre la frontera de Canadá y Estados
Unidos. Acá a esto se le llama los 5 grandes lagos. Acá tenemos otro lago que está a la par del lago superior, que es el lago Michigan. Acá tenemos el lago Hudson, el lago Ontario y el lago Erie. Entonces no te olvides que son 5 lagos principales dentro de este continente. ¿Y para qué sirven los aguas? Son fuente de agua dulce, no te olvides. Y estos lagos, ¿cómo se han formado? Se han formado o son lagos de tipo glaciar, ¿no? Se han formado por el deshielo. Entonces tengamos en cuenta ello. Seguimos. País menos extenso. Dentro del país menos extenso vamos a tener a México. México propiamente dicho, pintado de color amarillo. El país más extenso, ya les dije, que se ubica más al norte del continente que estamos tratando, que es Canadá. Y la ciudad más poblada es específicamente México DF. La ciudad, no te está diciendo el país. Muy bien, ahora en el aspecto número 3 vamos a determinar la división política. No te olvides que América del Norte se encuentra clasificado por 3 países. Canadá, cuya capital es Ottawa, Estados Unidos, cuya capital es Washington, y México, cuya capital es México DF. Seguimos entonces con las características y específicamente vamos a hablar o estamos hablando propiamente dicho de América del Norte como un subcontinente. Entonces, como te hacía mención, dentro de la división política se va a dividir en 3 países. América del Norte está conformado por 3 países. Van a haber un sinnúmero de características que voy a dar dentro de estos países a continuación. La capital de Canadá, como ya les dije, ¿cuál es, jovencito? La capital es Ottawa, ¿no? Ottawa. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La capital es Washington. ¿Y cuál es la capital de México? De México su capital es México DF propiamente dicho. Dentro de estos 3, si hablamos en cuanto a poblaciones, vamos a determinar que el país menos poblado es Canadá. Es más, existen visas para que las personas puedan ir a vivir a esa zona, ¿no? En las zonas de altas latitudes, porque se encuentran cerca a los polos. Ya, tengan en cuenta, Washington o Estados Unidos es la ciudad más poblada, ¿no? Todos quieren ir a vivir a los Estados Unidos, ¿no? Porque es una potencia mundial, el famoso sueño americano, ustedes podrían determinar ahí. De igual manera, dentro de México lo que vamos a determinar que es el único país de estos 3 donde su idioma es el español. Comparado a los otros 2 países, en Estados Unidos y Canadá, se habla el inglés, ¿no? Entonces tomemos en cuenta, estamos haciendo una comparación, estamos usando el principio de analogía. De igual manera, acá lo que vamos a determinar es que en cuanto a sus monedas, los Estados Unidos es el dólar norteamericano, el dólar canadiense, y en México vendría a ser el peso mexicano. Jovencitos, obviamente estos países económicamente se les cataloga como los países desarrollados, ¿no? Más específicamente a los Estados Unidos, luego Canadá y en tercer lugar a México. Entonces estamos hablando de algunos aspectos culturales que pueden tener específicamente y económicos estos países. Si tú determinas quién tiene el Producto Bruto Interno en mayor porcentaje, obviamente es los Estados Unidos. No nos olvidemos que hoy en la actualidad Estados Unidos nos domina a todo el mundo mediante estas redes sociales que se ha ido creando, ¿no? Con la ciudad de Silicon Valley, donde se crea el Gmail, el Hotmail, las redes sociales, etc. Entonces determinemos en ello. Bien, jovencitos, entonces tomando en cuenta eso, de igual manera vamos a pasar a los puntos extremos de América del Norte. Dentro de los puntos extremos, ¿o qué son los puntos extremos? Son las zonas más alejadas del continente de América del Norte, tanto para el oeste, tanto para el este, tanto para el norte y tanto para el sur. Pero estos 4 puntos extremos, si ustedes pueden visualizar, se ubican en el oeste y se ubican en el norte. Entonces no te olvides
que Estados Unidos se ubica en el noroeste. Tomen en cuenta eso también. ¿Cuáles son estos 4 puntos extremos? El punto extremo más al norte es el cabo Murchison, ubicado a 72 grados de latitud norte. El punto extremo sur es el Golfo de Tehuantepec, ubicado a 14 grados de latitud norte. En esta parte que ustedes pueden visualizar sería su punto extremo sur, o es la zona más al sur de América del Norte, mientras esta sería más al norte, como ya te hice mención. El punto extremo más al oeste vendría a ser las Islas Aleutianas. Este conjunto de islas que ustedes pueden visualizar sería el punto extremo ubicado a 180 grados de longitud oeste. Y el punto extremo más al este sería el cabo Reich, que se ubica específicamente en esta isla, ya ubicada a 54 grados de longitud oeste. Miren, entonces estamos determinando algunos criterios. En cuanto a su división política ya propiamente de estos países, se van a dividir, ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como su mismo nombre dice, en estados, ¿no? En cuanto en Canadá, de igual manera, y en México se van a dividir en los famosos distritos federales. Dentro de esto, vamos a ver que la capital se ubica acá en esta parte de los Estados Unidos, desemboca a donde, o principalmente da paso al Océano Atlántico. Acá en México, propiamente dicho, se ubica la Ciudad de México por esta parte. De igual manera va a tener acceso a lo que es el Golfo de México, que comparte al Océano Atlántico, ¿ya? Por esta parte de acá tenemos el Golfo de California, que es una porción de agua que se adentra al continente. El golfo más grande de lo que es América propiamente dicha, el Golfo de México. Algunos estudios sostienen que este golfo ha sido formado o ha sido el impacto específicamente del meteorito que cayó dentro de nuestro planeta Tierra, y es por eso que tiene esta forma así adentrada para este continente de América del Norte. De igual manera, en esta parte de acá tenemos a la península del Labrador, que es una península, es una porción que sobresale hacia el océano. De igual manera, acá vamos a tener específicamente acá tenemos a la ciudad de Quebec en lo que es Canadá. Acá tenemos algunas ciudades de lo que es Prince George. Acá ustedes me dirán, y profesor, ¿y esto qué viene a ser? Esto es lo que conocemos específicamente como Alaska, ya jovencitos. Y Alaska, no te olvides que pertenece ¿a qué? A los Estados Unidos. Seguimos. Ahora nos toca desarrollar rumbo a la universidad con un sinnúmero de datos que ya les hemos hecho mención. Jovencitos, tengamos en cuenta entonces que Estados Unidos, Canadá y México pertenecen a América del Norte. Es el subcontinente americano. Otras características, dentro de eso hemos visto aspectos políticos. Otra de las características, hemos visto aspectos físicos, ¿no? Dentro de eso de la geomorfología principal que va a existir dentro de este subcontinente. Vamos con las preguntas. Dentro de eso vamos a suplir algunas. Nos dice, el Golfo de San Lorenzo se ubica al sur de, jovencitos, ustedes pueden visualizar en esta partecita el Golfo de San Lorenzo. Esta partecita viene a ser el Golfo de San Lorenzo. Acá se ubica. Nos dice que el Golfo de San Lorenzo va a originar a que desemboque de estos grandes lagos hacia el Océano Atlántico. ¿Y dónde se ubica específicamente? En la península del Labrador. Ustedes pueden visualizar esta parte y esto vendría a ser la península del Labrador. Entonces la respuesta sería el Golfo de San Lorenzo se ubica al sur de la península del Labrador. Vamos, 3.
El Golfo de Tehuantepec es el extremo. ¿Cuántos extremos hemos hecho mención que hay en América del Norte? Y en todo, 4, ¿no? El extremo norte, el extremo sur, el extremo este y el extremo oeste. Y cuando nos dice el Golfo de Tehuantepec es el extremo, muy bien, el extremo sur, ¿no? Que se ubica en esta parte, ¿no? Es el punto más extremo sur de América del Norte. ¿Cuál sería la clave? La D. 5. Importante estado norteamericano que es bañado por el Golfo de México. Ustedes pueden visualizar acá esta porción adentrada al continente. Eso es un golfo, ¿no? ¿Y qué golfo es? El Golfo de México. Las ciudades principales que bañan o están alrededor de este golfo, una de ellas es Miami, ¿no? Otra ciudad es Orlando, Nueva Orleans, Hudson, ¿no? Hudson, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta. Dentro de esto nos dice que el Golfo de México, tomando en cuenta tus respuestas, también es bañado en un estado de los Estados Unidos llamado Texas. Texas, toda esta zona que ustedes pueden visualizar, se ubica acá, ¿no? Y justo por esta zona es por donde desemboca, ¿qué? El río Mississippi. Pregunta número 7, nos dice, capital de los Estados Unidos. Obviamente hemos hecho mención que la capital de los Estados Unidos se va a ubicar al este de América del Norte. Se ubica acá, que es Washington, D.C. Entonces sería la clave B. 9. El punto extremo de América del Norte es. El punto extremo de América del Norte es. Dentro de esto hemos visto que son 4 puntos extremos. Y por descarte, la respuesta sería el Cabo Murchison. Clave, la E. ¿Qué es el Cabo Murchison? Es el punto extremo más al norte de América del Norte. Entonces, jovencitos, estamos dando por finiquitado esta breve descripción en cuanto a América del Norte. Ustedes pueden indagar más información acerca de estos 3 países, ¿no? Que muchos ya desde el aspecto geográfico tenemos la visión de repente de querer conocerlos. Y obviamente los libros nos dan eso, ese acceso que tenemos, y también usemos la cartografía para poder determinar. Vamos, actividad. Jóvenes, no se olviden, el número 1 dice, resuelve en tu módulo las preguntas pares, ya que mi persona ha resuelto los impares. ¿Ya? Eso viene a ser tu primera evidencia del trabajo que tú estás realizando en casa. 2. Resuelve la lectura Groenlandia. Esa lectura lo vas a resolver las 5 preguntitas que están en tu módulo, en tu cuaderno. Pones el título Groenlandia y resuelves. Pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente tienes que leer esta lectura para poder resolver. Y 3. Transcribe la pizarra, tienes que transcribir la pizarra y no te olvides que tienes que adherir el mapa político de América del Norte. Obviamente esto de acá lo que tú puedes visualizar es el mapa político y ahí tendrás que mostrar tu destreza y tu creatividad para poder realizar un mapa, ¿no? Y toma en cuenta que cuando hablamos de mapa estamos hablando de la cartografía. Muy bien, hasta la próxima.